Bueno, muy bien. Continuando con el tema sobre los procesos, sobre los macros procesos de la iglesia y sobre el enfoque sistémico, vamos a continuar hablando sobre lo que es un proceso abierto. Decíamos en la entrega anterior que un proceso se compone de tres partes fundamentales. Input, la entrada, el insumo, la materia prima que entra, la transformación de la materia, lo que es el valor agregado, y finalmente el resultado, que no es más que el producto o el servicio. Decíamos que como definición de proceso es un conjunto de actividades mutuamente entrelazadas e interdependientes que se desarrollan con el fin de transformar o modificar la naturaleza o característica de los insumos de entradas. En un sistema compuesto por varios procesos, tiene que producirse una relación de interdependencia, tal que la salida del proceso anterior deberá ser el insumo o entrada del posterior. Esa interdependencia precisamente es lo que produce el valor y la calidad del valor esperado en la salida. También decíamos que si vemos la descripción de todos los componentes de un proceso en una organización, independientemente de cuál sea su naturaleza, cuando notamos cuáles son los componentes de cualquier macroproceso o proceso, eh, de forma ampliada en una organización, podemos entonces advertir y distinguir estas partes. Primero, una vez más, las entradas o la materia prima, la transformación, el producto, pero decíamos en la anterior entrega, como las empresas, el fin de la empresa no es el producto mismo, o de cualquier organización no es el producto o el servicio, sino que su producto o su servicio deben tener un propósito social, un propósito de una comunidad mucho más ampliada que no es estrictamente el cliente per se, sino que debe tener un propósito ligado al bienestar de una comunidad y finalmente un fin que debe estar ligado al beneficio de una comunidad mucho más ampliada como el país o la sociedad misma. Entonces, este mismo enfoque sistémico como sistema abierto, si lo vemos entonces, si lo aplicamos a una iglesia, vamos a tener que en la parte de la izquierda del proceso, vamos a tener como entradas e insumos, tendríamos como la naturaleza caída o el hombre pecador. Y entonces luego tendremos el proceso de transformación, que no es más que la obra del Espíritu Santo actuando en cada uno de los hermanos, transformando su vieja naturaleza a una naturaleza piadosa. Y entonces tendríamos como en la salida un resultado o un producto. Y ese resultado o producto sería una vida cristiana transformada. El tema que decíamos en la entrega anterior es que la mayoría de las iglesias nos hemos quedado observando la vida transformada como si fuese un sistema ensimismado, un sistema entrópico. En lugar de ser un sistema abierto, actuamos como si fuera un sistema cerrado, teniendo como producto final o observando solamente como el producto final la vida del cristiano, como si ese fuese el fin último de las iglesias. Y aquí podemos ver que la iglesia, además tiene un propósito, no solamente la vida transformada del cristiano, la vida transformada del cristiano tiene un propósito y es afectar positivamente al prójimo, afectar positivamente a una comunidad mucho más ampliada que podría ser la comunidad, que podría ser, y tiene como fin impactar no solamente al país, sino también tiene como fin impactar a otras naciones, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la iglesia como un sistema abierto, en la medida en que el sistema permanezca abierto con una entrada y una salida, en esa misma medida va a permanecer su salud y en esa misma medida la iglesia va a ser saludable. Nótese que en los sistemas abiertos toman energía desde fuera de una forma continua y de una forma continua siguen procesando
esas entidades, esos hermanos, pero que en la salida entonces se advierte también una salida. Es decir, no es posible que un sistema abierto permanezca con una parte de sus partes cerrada. Lo que quiero decir en esta entrega es que para ser un sistema abierto, la puerta de entrada, o sea, la naturaleza, donde está la naturaleza caída, debe estar abierta, pero también la salida, es decir, también debe estar abierta. Es decir, que la energía, el producto, la materia prima, la persona, el hermano, la naturaleza caída que entra por la izquierda debe salir. Por lo tanto, para ser una iglesia saludable, quien entra debe salir. No puede quedarse totalmente ahí porque entonces actuamos como una iglesia cerrada, como un sistema cerrado. Y los sistemas cerrados son entrópicos y el sistema entrópico lo que hace es que consume su propia energía. Y cuando los sistemas consumen su propia energía, vienen las crisis. Los sistemas abiertos son saludables, repito, en la medida en que lo que entra sale. Hay una confusión muchas veces porque cuando el sistema no es abierto, entonces no hay crecimiento, lo que hay es hinchazón y muchas veces confundimos crecimiento con hinchazón. Hay crecimiento cuando una iglesia se comporta como un sistema abierto, es decir, que el material, el insumo que entra sale. Cuando lo que entra no sale, entonces se produce lo que se llama un hinchazón. La iglesia no es que crece, sino es que se hincha. Y cuando se hincha es una disfunción. La hinchazón es una disfunción. Y si es una disfunción, entonces es obvio que podamos encontrar en ella un montón de problemas como críticas, ¿no es cierto? Como celos ministeriales y un montón de problemas que se generan cuando los sistemas son cerrados. Porque decíamos que los sistemas abiertos son abiertos en la medida en que lo que entra sale. Entonces, un indicador incluso de una iglesia saludable es una iglesia que tenga pocas personas en el templo, porque la mayoría ya están ejerciendo ministerios. Si hacemos un símil de un aula, de una universidad, es obvio que el aula no es necesario que se amplíe ni que se construya más amplia, porque el número de personas que entran a esa aula deberán salir en algún momento y ejercer su profesión fuera en el campo profesional. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando un hermano entra a una iglesia, forma parte de una comunidad, de una iglesia, debe ser instruido, capacitado, pero no para sentarse en el banco ni para tocar el pandero. Debe ejercitarse para sembrarse en su ministerio y ejercer sus funciones de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Entonces, quiero repetir que crecimiento no es hinchazón, y que un sistema entrópico crea lo que se llama una comunidad cerrada, y las comunidades cerradas tienen el inconveniente que se comportan como logias, se comportan como club social. Y entonces se genera y se evidencia en esa configuración, se genera mucho el defecto de exclusión. Todo sistema cerrado termina siendo excluyente. No es, y la iglesia no es para controversia, la iglesia no es para competencia de quién se va a sentar a la izquierda y quién se va a sentar a la derecha. Eso sucede en los sistemas cerrados. Una iglesia como sistema abierto, sus ministros y las personas que están allí están trabajando, están dándose, están sembrándose, por lo tanto no tienen tiempo, ni siquiera hay contexto ni ocasión para ver lo que aquel hermano hace o no hace. Entonces, tenemos que entender que la iglesia es la respuesta de todos los problemas que tiene la comunidad. Por lo tanto, como la iglesia se debe a la comunidad, es importante que la iglesia trabaje para la comunidad. Es muy penoso muchas iglesias que están fundadas en algunas comunidades que no conocen a su comunidad, no conocen ni siquiera las necesidades que padecen esa comunidad, no conocen a nadie. Solamente ese es un grupo casi como externo que se viene a congregar allí en aquel templo, como si fuesen extranjeros, y entonces la iglesia no cumple el cometido que Dios le ha enviado. Por eso vamos a ratificar que los procesos centrales de una iglesia, los procesos misionales, los procesos, si utilizamos el enfoque de procesos para una iglesia, vamos a identificar que el primer proceso con el cual se conecta a la comunidad
debe ser amistad. El segundo es discipular y el tercero es enviar. Ahora, en enviar no debe interpretarse únicamente como una persona que sale a otras naciones. Enviar significa el ejercicio de todos los dones que tú tienes y la preparación con la cual fuiste preparado. En lugar de quedarte sentado en la iglesia, ya tienes una ocupación que puede ser en tu familia, puede ser en tu comunidad, puede ser en tu país, no necesariamente tiene que ser en otras naciones. Por lo tanto, enviar significa poner en práctica, poner en uso todas las herramientas y las capacidades y competencias que Dios te ha provisto en el proceso de transformación. Finalmente tenemos entonces servir como un proceso transversal que debemos siempre tener porque no podemos nunca dejar de servir como por principio. Entonces tenemos como áreas de apoyo a la vida devocional del cristiano, las finanzas y la gestión de la familia. Eso es algo muy importante como célula de transformación de la sociedad. Está la planificación estratégica, está el desarrollo ministerial y está el desarrollo comunitario. Un poco como para identificar y describir contextualmente qué significa cada uno de esos procesos. Amistad es crear vínculos duraderos con la comunidad e involucrarse con sus problemas. Discipular, enseñar la palabra de Dios para la transformación y conversión de los comunitarios a la estatura de Cristo. Enviar, cumplir con el mandato de Dios de ir y hacer discípulos de Cristo a todas las naciones. Recuerden que aquí estamos diciendo que enviar no necesariamente significa que no debemos empezar ni siquiera en nuestra familia, porque tenemos, de forma concéntrica, nuestro trabajo empieza en la familia, en la comunidad, en la sociedad, en el país, y finalmente vamos a ver un diagrama que muestra esto de forma muy precisa. Finalmente, servir, que no es más que hacer de la iglesia el canal natural para suplir las necesidades integrales de la comunidad. Un poco para identificar algunos programas de cada uno de los procesos. Aquí vemos amistad, tenemos programas de amigo, programas ser amigo, visitas a los comunitarios para crear vínculos, para poder asistirle en sus necesidades. Programas asistencia en funerales, programa asistencia alimentaria, programa asistencia a los enfermos, programa asistencia a la familia, programa de reparación de casas. El proceso de discipular se describe como enseñar la palabra de Dios para que ésta realice la transformación y conversión del carácter de los comunitarios a la estatura de Cristo. Entre los programas que podemos tener allí dentro de este proceso está el programa de estudios sobre misiones, programa de estudios sobre ética ministerial, programa de doctrina cristiana, consejería pastoral, teología sistemática, programa de mentoría y bibliología. El proceso de enviar se describe como cumplir con el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y entre los programas que deben estar como integrados en este proceso están los programas para los presos, programas para los enfermos, programas para los drogadictos, programas para los menesterosos, programas para alcanzar los locales, programas para alcanzar otras culturas, programas para los menos alcanzados y programas para personas especiales, entre otros. Finalmente, servir, programa de servir, que es hacer de la iglesia el canal natural para suplir las necesidades integrales de la comunidad. Programas de consejería familiar, programas de conservación del medio ambiente, programas de asistencia integral a las comunidades, programas de desarrollo comunitario y programas de campañas médicas. Finalmente, tenemos este diagrama que muestra aquí a la iglesia cómo impacta de forma concéntrica no solamente a su comunidad inmediata, sino que también al país, a la región y a otras naciones. La iglesia como instrumento de Dios para alcanzar a las naciones. Y por eso Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El versículo 2 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, aquí está la palabra clave, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 16, 20. Por lo tanto, aquí una vez más se demuestra cuál es el propósito y cuál es el fin de la iglesia. No es un club social. No estamos allí reunidos para vernos la cara y para vernos cómo vestimos cada uno de nosotros. Tampoco para criticarnos mutuamente. Tampoco para buscar falta del otro, hermanos. No, tenemos un propósito y un fin muy específico establecido por la palabra. Por lo tanto, cuando tenemos a una iglesia como sistema abierto que esté inspirada en el trabajo hacia afuera, donde está la necesidad,